Bueno, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones, semanal. Comité para el día de hoy, 11 de abril del año 2023. Primero, como siempre, vamos a dar a conocer los resultados del portafolio de estos pocos días del mes de abril. Recordemos que en la semana anterior también se celebró el Easter Time en Estados Unidos. Tuvimos un viernes de descanso. El día jueves los mercados operaron la gran mayoría hasta media jornada, entonces no tenemos, digamos, datos relevantes, por cuanto tampoco hemos tenido movimientos relevantes en el mercado. Sí se dieron a conocer datos de empleo, les recuerdo, muy pendientes de la evolución de empleo, desempleo, generación de órdenes nuevas o peticiones o el sector de la construcción. Eso lo vamos a ver hoy. Pero en resumen, pues tenemos un portafolio muy plano en estos días, comportamiento prácticamente nulo, comparado contra el Standard & Poor's tan solo cerca de 20 puntos básicos, que no es nada en el mercado. Una evolución, una correlación, ustedes pueden ver prácticamente nula con el Standard & Poor's. Y si vemos la línea verde, pues vemos el Standard & Poor's, como les menciono, prácticamente flat desde el comienzo del mes. Nuestro portafolio está incrementando posiciones en el sector tecnológico durante esta semana. Ustedes pueden ver acá tenemos Microsoft, tenemos Nvidia, tenemos Cisco, dentro de algunas otras empresas, Meta, que como saben, si bien hace parte del sector de telecomunicaciones, tiene una alta correlación con el sector de tecnología. Nuestra segunda posición más importante es salud. En esto sí, digamos, no hemos cambiado mucho. Salud, consumo no cíclico. De hecho, hemos visto un flujo importante las últimas 3 o 4 jornadas tal vez. Los inversionistas están demandando muchos sectores o muchas compañías, perdón, de este sector o de este tipo de empresas de consumo no cíclico, como Procter & Gamble, como Coca-Cola. Les recuerdo, son básicamente productos que independientemente el sector, la evolución de la economía, mantienen una demanda, digamos, estable por parte de los consumidores. También hemos incrementado algo pequeño que todavía no se empieza a ver acá en el sector de energía. Les recuerdo que es un sector en el cual todavía tenemos alguna esperanza que puede presentarse una evolución positiva para los próximos meses.
La semana anterior fueron datos de ISM. Estos datos están muy relacionados y están impulsando el análisis por parte de diferentes empresas a lo que podría llamarse una caída fuerte en el mercado. De hecho, el día viernes, después de darse a conocer el dato de ISM no manufacturero, JP Morgan publicó un extenso reporte donde prácticamente establece que el mercado efectivamente está en un periodo de calma y que después de este periodo de calma va a llegar una tormenta muy fuerte donde vamos a observar tal vez una caída en el mercado accionario que también está ligado con el fin del ciclo del alza en las tasas de interés. Sin embargo, por el lado del empleo, también en los datos que se dieron a conocer el viernes, los datos son más esperanzadores. Ustedes pueden ver que en Estados Unidos ya en el primer trimestre se ha generado cerca de 1 millón de empleos. La tasa de desempleo, la tasa de desempleo cae a 3.5 por debajo de las expectativas de los inversionistas y por debajo del dato previo de 3.6. Esto es relevante en la medida en que cuando estábamos viendo el detalle del ISM manufacturero la semana anterior, estábamos viendo que en ese dato rezagado, lo más preocupante, uno de los rubros más preocupantes, era el crecimiento del empleo y cómo el desempleo en datos rezagados se estaba incrementando. Este dato es un poco más actual. De hecho, el dato anterior de nóminas no agrícolas, miren ustedes cómo muestra semana tras semana, cómo muestra un incremento relevante en lo que tiene que ver con la demanda del empleo. Entonces, por ese lado podríamos tener un dato tranquilizante. Muy seguramente lo que esperamos es que en el ISM del siguiente mes veamos que esa barra grande que mostramos la semana anterior aquí, en la otra gráfica que habíamos mostrado la semana anterior, esa barra extensa de desempleo, muy seguramente haya sido un dato puntual, pues los datos de peticiones de empleo no agrícola están mostrando que efectivamente existe una recuperación en lo que tiene que ver con empleo. Vamos a ver qué pasa. Recordemos también que es importante que mantengamos monitoreado la evolución de los precios de la gasolina. Ahora, en lo que tiene que ver con construcción, sí que existe un dato bien interesante y bien positivo. Y aquí lo que les traigo, básicamente, esta gráfica lo que muestra es, cada vez que una persona va a donde un constructor y separa una vivienda nueva, una vivienda que van a construir, existe una tasa de cancelación. Entonces, generalmente, cuando la economía, digamos, está muy positiva, los porcentajes de cancelación de esas órdenes de vivienda son bajas, son sobre el 8 o 9%. Desde comienzos del año 2022, las personas prácticamente se empezaron a echar para atrás en esos negocios. Entonces decían, quiero comprar esta casa y después, meses siguientes, preferían pagar una multa y decían, definitivamente no la puedo comprar, y es esta tasa de cancelación. Miren ustedes cómo la tasa de cancelación en el año 2022 alcanzó a llegar hasta el 24%. Es decir, los constructores perdían negocios en una tasa cercana al 24%. Obviamente porque las tasas de interés estaban muy altas, porque el desempleo pues estaba incrementando, porque se esperaba una recesión, pero miren ustedes que en lo que tiene que ver con viviendas nuevas, y les recuerdo que este dato es muy importante porque la construcción recoge gran parte de los sectores de la economía, y miren ustedes cómo desde diciembre se ha empezado a ver un descenso en las tasas de cancelaciones, y ya el último dato, el dato que fue el dato fresco, que es de marzo, que fue publicado el viernes anterior, perdón, este lunes,
miren ustedes cómo ya muestra que por lo menos esas tasas de cancelación están en rangos normales. Podría ser entonces una señal de recuperación del sector de la construcción y consecuentemente que la recesión, la cual es muy probable a la que entremos, va a ser una recesión muy corta. Este es un dato muy positivo. ¿Qué es lo que sigue pasando con los bancos? Pues miren, en la parte, y ustedes saben que tenemos que estar muy pendientes con esa situación porque es un factor de riesgo relevante, así como lo es los ejercicios de China en Taiwán. Sí, son factores relevantes, factores que tenemos que estar monitoreando. Y aquí llama la atención algo. Esta gráfica muestra los depósitos de extranjeros en bancos estadounidenses. El mes anterior, o lo corrido del último mes, se han perdido o se han retirado más de $1 billón de los bancos por extranjeros. Personas que están en otros países que no son Estados Unidos y tienen cuentas corrientes o savings accounts en Estados Unidos. Han retirado. Continúan retirando, sí, independientemente del mensaje tranquilizador de Joe Biden, y independientemente de las medidas que tomaron los diferentes bancos para rescatar otros. De todas maneras, los extranjeros están prefiriendo sacar sus ahorros de dólares y si se ha empezado a ver un flujo diferente de dinero, se habla ya de desdolarización, hay un movimiento en Rusia y China donde prácticamente se están moviendo las divisas o están tratando de realizar todas sus transacciones, bien sea en rublo ruso o en yuan chino o en renminbi. Y sí se está empezando a ver, digamos, un desplazamiento de divisas. Y por el otro lado, en esta gráfica se está mostrando cuáles son las posiciones de los especuladores más grandes en contra de algunas entidades financieras. Entonces, por ejemplo, en este momento, posiciones que se estén tomando cortas o se estén apostando contra contratos de derivados, está el Banco de Toronto, Toronto Dominion Bank, es el que lidera las posiciones cortas, donde tal vez las personas están apostando, aquí podría haber una venta masiva. En segundo lugar está el BNB Paribas, después está Bank of America, JP Morgan y así la lista, digamos, de los bancos a los que por alguna razón, por sus ratios, por su tamaño, por su riesgo, los especuladores están empezando a tomar posiciones en opciones, esperando a que en algún momento ocurra lo que ocurrió con el Credit Suisse eh, o con el mismo Deutsche Bank. No quiere decir esto que estos bancos se van a quebrar, simplemente por alguna sensibilidad se apuesta a que podría haber una desvalorización importante en el precio de sus acciones. Lo seguimos monitoreando, por supuesto. Pasemos a cuál fue la lectura de los inversionistas antes y después de los datos del viernes, el dato de empleo y el ISM. Pues los datos de empleo muestran una recuperación, pero el ISM lo que está mostrando es básicamente vamos a entrar en recesión. La Fed, miren ustedes que antes del día viernes no se esperaba, o sea, había como un sentimiento de no claridad entre si la Fed iba a subir o no las tasas de interés, pero ya después del día viernes se pone más claro el panorama. En la reunión del 3 de mayo, efectivamente ya es muy probable que la Reserva Federal vaya a incrementar potencialmente sus últimos 25 puntos básicos. Eso es lo que se lee hasta ahora. El panorama hacia adelante o lo que podría ocurrir después del 25 de mayo, como lo coloqué aquí, es una coin flip, es básicamente un juego al azar. Y les recuerdo que esa lectura está de esta manera porque desafortunadamente la Fed, Jeremy Powell y ni siquiera Janet Yellen, porque también el discurso ha sido muy similar, no tienen claridad sobre el futuro de la política monetaria de los bancos centrales y tampoco de la Reserva Federal. ¿Por qué? Miren ustedes lo que pasa con el dato de empleo. El dato de empleo muestra una recuperación, pero desafortunadamente el ISM muestra que las cosas van muy mal.
Los datos en su conjunto no están siendo muy claros y por esta razón eh, la Reserva Federal básicamente ha tenido que decir, y lo vamos a confirmar el día de mañana en la publicación de las minutas, eh, básicamente tomamos decisiones a medida que el mercado vaya evolucionando. Ahora, entra a jugar otro factor relevante y es la inestabilidad geopolítica que estamos viviendo. Miren ustedes que la situación de China y Taiwán entra como un nuevo jugador que podría generarle algo de volatilidad al mercado y que hace tan solo 1 o 2 semanas no estábamos contando con eso. Entonces esos nuevos factores pueden generar algo de ruido en el mercado y desafortunadamente la Fed pues va a tener que seguir por lo menos en el corto plazo yendo reunión tras reunión, reevaluando y tomando decisiones que no pueden ser muy claras, digamos, para el entorno de largo plazo. Desde nuestro punto de vista, esta gráfica podría ser una gráfica adicional a un factor positivo que nos puede por lo menos ayudar a intuir que la economía, si bien es cierto, entra en recesión, repito, va a ser una recesión muy corta. Esta es la lectura inicial que tenemos. Todas estas inconsistencias, digamos, en los datos presentados y los datos leídos hasta ahora, están generando que el mercado empiece a tratar de tomar seguros. Miren ustedes que el informe de JP Morgan el día viernes, del que todo el mundo habló el fin de semana, es un informe que le genera un gran ruido al mercado y aquí lo que básicamente estamos viendo es la cantidad de contratos netos sobre el Standard & Poor's. Cuando la barra se encuentra negativa, quiere decir que las personas están tratando de comprar opciones put, es decir, opciones por si el mercado llega a presentar una caída muy fuerte. Si la barra se encuentra positiva, quiere decir que entre contratos put y call, pues los apostadores o los inversionistas están comprando seguros a ganarle o apostarle a un rally en el mercado. El indicador VIX, todos sabemos, está en un nivel muy bajo, quiere decir que las opciones no están tan altas y entonces las personas antes del día de mañana, que va a ser un día crucial, se va a dar a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos. Miren ustedes cómo se encuentra en máximos históricos la cantidad de contratos o opciones put, es decir, opciones para cuidar mi portafolio de una potencial gigante caída, y estos niveles no se veían desde el año 2007, es decir, desde la crisis hipotecaria. Ni siquiera en el año 2020, en su peor momento, vimos una cantidad de contratos tan absurda como la que estamos viendo actualmente. Entonces, las personas están tranquilas, sí, pero de todas maneras, miren ustedes cómo aprovechan el VIX o el precio de las opciones tan baratos para tratar de comprar esos seguros y evitar obviamente una pérdida muy importante en sus portafolios de inversión. Lo que estamos viendo acá es el diferencial que existe entre la tasa de 2 y 10 años. Ustedes saben muy bien que la curva invertida significa que puede haber una recesión o que por lo menos el crecimiento económico pues va de capa a caída, eso lo sabemos. La inversión de la curva quiere decir de crecimiento, una curva de tasas de interés de tamaño normal quiere decir que hay crecimiento económico. Digamos que no me voy a parar en esa teoría económica y no es el punto central de esta gráfica y de esta discusión. Lo que quiero mostrar acá es qué pasa después de, o sea, miren ustedes que la curva se empieza a empinar, es decir, aquí podemos ver una tendencia positiva en el movimiento de la curva se empieza a empinar, es decir, pasa de estar invertida a aplanamiento y a empinamiento, la forma, digamos, normal de la curva, después de los momentos de recesión.
Y llama la atención que en este momento, si bien es cierto, la curva se cuenta invertida, está empezando a mostrar visos de menos inversión, de búsqueda de aplanamiento. Es una medida también que me podría ayudar a mí a determinar que ya efectivamente estamos entrando en recesión, primero, y segundo, que si la curva se empieza a aplanar y muy seguramente después a empinar de una manera rápida, podríamos también de otra manera observar y desde otro punto de vista y desde otro análisis, podríamos concluir que aquí efectivamente estamos en recesión, pero que muy seguramente vamos a salir de esa recesión muy rápido. Obviamente, si los factores actuales se mantienen constantes. Y hago esa aclaración por cuanto les mencioné anteriormente que se están presentando o están introduciendo nuevos factores. Miren incluso que el caso en Japón de la situación de las plantas nucleares, donde estallaron hace muchos años las bombas nucleares, también está llamando la atención del mercado y miren entonces ustedes cómo definitivamente hay que prestarle, digamos, especial cuidado a esos potenciales nuevos factores que podrían de alguna manera, digamos, dañarnos la fiesta o alargar en gran parte un poco la recesión. Bueno, pero por ahora digamos que son simplemente factores a los que les tenemos que prestar atención, que debemos estar informados de ellos, pero que en este momento yo diría no son preocupantes por ahora. Algo que sí no es tan bueno, digamos, de todo esto que acabamos de ver, si salimos de recesión, etcétera, es que desafortunadamente cuando uno mira la historia de los movimientos de las tasas de la Reserva Federal, pasa algo muy particular. Miren ustedes que el Dow Jones, después de que la Reserva Federal hace su último incremento o ha hecho su incremento en la historia, desafortunadamente presenta una desvalorización. O sea, sí, la Reserva Federal ya puede ser que vea que la economía se va a recuperar, pero cuando para ese movimiento de subida de tasas de interés, lo que ha ocurrido en 1974, 1980, 81, 82, todos estos son periodos de incrementos de tasas como el periodo actual. Miren ustedes cómo desafortunadamente en los 3 meses siguientes el Dow Jones muestra un retorno negativo. No siempre en los 6 meses siguientes, pero también son caídas relevantes. En promedio, caída del 4.5%, es decir, una desvalorización desde el punto actual de 4.5%, y en los 6 meses siguientes una caída del 6% o desvalorización mejor del mercado accionario de cerca de 6%. Este análisis lo hizo el Bank of America también el fin de semana, pues porque ya se está empezando a hablar de que muy seguramente mayo va a ser la última subida de tasas de interés. Y este análisis de otra manera también lo hizo el analista de JP Morgan, que como les mencioné desde el comienzo, él está anunciando que esta calma que estamos viendo en el mercado simplemente va a anticipar una caída muy muy fuerte en el mercado. Entonces obviamente está tratando de armar argumentos. Lo estamos monitoreando y estamos pendientes de esto. No es un tema estadístico desde mi punto de vista. La historia no necesariamente siempre se repite. Creo que los factores positivos son mayores a los factores negativos en este momento, y que si únicamente no se exacerba un poquito o llega a incluirse un nuevo factor de riesgo en el mercado, no tendríamos por qué tener un escenario necesariamente negativo. Esperemos que sea así. Como les mencioné, para concluir esta parte, mañana 11-12 de abril va a ser un día supremamente importante. Miren ustedes, 8:30 de la mañana hora de Estados Unidos, vamos a conocer los datos de inflación. 2 de la tarde
se van a dar a conocer las minutas de la Reserva Federal. Pues prácticamente vamos a tener un día de mucha volatilidad. Y aquí hay otro factor importante, digamos, yo porque creo que hay algunas personas que le están apostando tanto a comprar esas opciones put para mañana. Es que realmente la inflación, si bien es cierto, se comporta muy cerca a las estimaciones de los analistas. Miren ustedes que mañana se espera realmente una caída muy fuerte en inflación. El dato en el que estamos en inflación en Estados Unidos actualmente es del 6%. Venimos sí del 9,4 y es efectivamente, tenemos una tendencia bajista, o sea que hay un posible control de la inflación, que todo va a estar perfecto, sí, ok, pero se espera una caída. Yo sí pienso que el número es digamos, muy optimista, porque pensar que la inflación se va a reducir mañana del 6 al 5% es una expectativa bien alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas ven que la inflación ha venido descendiendo, pero de una manera lenta, y les recuerdo que incluso algunas personas decían, no, es que la inflación ya debería estar en el 3%, la inflación núcleo. Eso no es tan claro y no es tan lógico porque la inflación, digamos, es muy, pues sería muy lógico pensar que la inflación se redujera, digamos, tan rápido en tan corto tiempo. Y aquí yo sí creo que las estimaciones de los analistas en parte están muy optimistas. Y por esa razón hay tantas personas diciendo, es que donde la inflación solamente caiga 50, que sería muy bueno, caer de 6 a 5,5, y estoy dando un ejemplo, sería bueno desde mi punto de vista. Miren ustedes que está lejos de lo que esperan los analistas. Entonces, ¿qué pasa? Como está lejos, entonces la inflación se salió de control y el mercado se va a caer. ¿Sí ven? Este número es alto. Entonces yo no me desmotivaría y entendería totalmente la reacción del mercado mañana. Si vuelvo y reitero, el número estaría por encima de 5,1, es normal, es un número muy agresivo, digámoslo, pero no necesariamente implica que la inflación no esté controlada. Ahora, por el otro lado, imaginen ustedes que todo lo que nosotros estamos viendo, que tal vez el resto no, que es cómo la gasolina se estaba desvalorizando o cómo la gasolina está evolucionando de manera positiva, cómo el sector de la construcción está evolucionando de manera positiva, o sea, existe demanda, reactivación económica, cómo el desempleo viene disminuyendo. Y esto realmente afecta de manera positiva a la inflación y tenemos un número sorpresa que incluso podría ser el mismo 5,1. Con que el número se encuentre en línea, vamos a tener un repunte de mercado bien interesante, porque aquí sí hay un descenso relevante en la inflación. Esa es la parte positiva. De todas maneras, lo negativo va a pasar en horas de la tarde, porque las minutas de la Fed básicamente lo que van a recoger, y es mi expectativa, es lo mismo que ha dicho Jeremy Powell en las 3 últimas reuniones. No tenemos datos claros, vamos a esperar a que tengamos una inflación núcleo más baja, y vamos a seguir tomando decisiones, y yo creo que ahí va a existir un mensaje un poco contrario a lo que ya está intuyendo el mercado. El mercado esta última semana ya está intuyendo, ya deduce que va a haber una última reducción. Las minutas de la Fed, recuerden que en la reunión anterior él dijo, vamos a seguir mirando y podría ser no la última subida de tasas de interés. De hecho, por eso vimos un empinamiento, un incremento, perdón, en las tasas de interés de la Reserva de los bonos del Tesoro, digamos, en ese periodo de tiempo, y una desvalorización adicional. Esas minutas de la Fed pues podrían recoger básicamente eso, lo que no sería positivo para la evolución del mercado de ninguna manera. Espero yo que tal vez ese mensaje no sea tan fuerte y que si la inflación de alguna manera llega a estar muy cerca a este 5,1, el mercado entienda que aquí hay una variación relevante, y que podríamos entonces ver, por lo menos en el corto plazo, una evolución positiva. Esta apuesta es contraria totalmente, y ustedes lo ven, está contraria totalmente a la lectura del mercado, está contraria a lo que está esperando el mercado acá, eso lo entiendo,
Está contrario al análisis de JP Morgan. Obviamente esas personas o ese grupo de analistas pues es un grupo gigantesco comparado con lo que somos nosotros. Está totalmente en contra, entiendo, con lo que están esperando, la expectativa, digamos, que tienen los inversionistas alrededor de la incertidumbre bancaria, es cierto, pero la verdad sí me estoy apoyando mucho para esta conclusión en datos reales de cómo está evolucionando el sector de la construcción en Estados Unidos, datos reales de cómo está evolucionando el empleo, datos reales de cómo está evolucionando la gasolina. Y por esta razón nuestra expectativa se mantiene aún positiva. Y conforme a eso, pues nuestro portafolio de inversión. Bueno, esta semana, a final de esta semana, empieza la entrega de resultados, digamos que va a ser la entrega de resultados más importante yo creo que del último año, porque estamos viendo los primeros resultados trimestrales antes de la potencial recesión. Y les recuerdo que estos podrían ser los últimos, espero yo, los últimos resultados más malos de las empresas, los resultados donde vamos a ver qué pasó con toda esa mano de obra que sacaron a la calle, qué pasó con la reducción de costos, qué pasó con el replanteamiento, la evaluación de los portafolios de inversión, y por eso el día viernes, muy atentos a los resultados de JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup en el sector financiero, y sí que va a ser un sector clave porque pues los ojos de Wall Street están puestos en el sector financiero en esta oportunidad. Ya después pues van a venir otras entidades financieras, el Bank of New York Mellon, muy importante el día martes, y muy importante el día martes porque les recuerdo, el Bank of New York Mellon es de los que más tiene posición de títulos que no están castigados o que están valorados hasta el vencimiento, y es de los bancos que digamos que más está en lupa, junto con el Bank of America, que les mostré anteriormente que hay posiciones cortas ahí. Entonces, sí es cierto, vienen después el sector tecnológico, pero de manera inicial pensaría yo que el mercado sí que va a estar muy pendiente de los resultados del sector financiero en esta oportunidad. Nuestro indicador de temor y ánimo se encuentra en terreno positivo, incoherente totalmente esto con lo que están haciendo. Entonces, los inversionistas, recuerden que esto es inversionistas de Wall Street, dicen, los encuestan y dicen, estoy bien, yo creo que el mercado va bien, bla, 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 pero por otro lado, están tomando posiciones, están comprando opciones put para protegerse del dato de mañana o de la volatilidad que se puede presentar mañana con la inflación y las lecturas de las minutas de la Reserva Federal. Entremos a ver por qué está también, yo creo que tomando esta decisión. El año pasado, miren, 2022, tuvimos un VIX que en gran parte del año se encontró arriba de 30 a 35. Comprar opciones estaba supremamente costoso, y de hecho muchas personas decían prefiero no comprarlas y más bien tratar de jugar en el intradía porque realmente estaba supremamente caro. La lectura de hoy o el escenario actual es muy diferente. Tenemos opciones muy baratas, el VIX allá en niveles de 20 o por debajo de 20, lo cual indica que esas opciones no están caras, que son opciones de muy corto plazo, opciones de 3 o 4 semanas, que podrían ayudar en parte de pronto a protegerse del portafolio en caso tal de que llegara a presentarse, digamos, ese desafortunado dato de que la inflación no cayó hasta el 5%, 5.1%. Pero por ahora el VIX solito, per se, muestra una estabilidad en su desempeño, muestra una tranquilidad, y básicamente lo que está reflejando es esto, que es la misma gráfica. Miren ustedes, es algo curioso porque la semana anterior que nos reunimos estábamos más o menos acá, en la misma zona, y hoy lo que estamos viendo es que se está consolidando la zona de los 4.100 puntos en el indicador de Standard & Poor's. Por esta tranquilidad es que algunos dicen, después de esta tranquilidad va a venir un hecatombe, y sí, obviamente si el dato de inflación sale negativo, pues por supuesto que vamos a ver una caída aquí bien relevante.
pero nuestra expectativa por los factores, y ya les di las razones, pues es contraria de pronto a lo que esperan esos analistas. Vamos a ver. Vamos a concluir nuestro comité como siempre. Vamos a concluir con los puntos más relevantes. Entonces, tenemos unos datos de empleo que han venido mejorando, un desempleo que ya está en 3.5 en Estados Unidos, lo cual es supremamente positivo. Recordemos que la inversión de la curva anticipa la recesión, pero para nosotros lo más relevante es cómo esa inversión de la curva está empezando a disminuir, lo que podría señalar un aplanamiento posterior y un empenamiento futuro en el corto plazo, que desde nuestro punto de vista indica una recesión corta, muy positivo para el largo plazo. Esto está sustentado en que la construcción se está reactivando y que las cancelaciones han disminuido a niveles promedio históricos normales, que las personas ya están dispuestas a endeudarse en hipotecas, que las personas ven con buenos ojos lo que está pasando con las tasas de interés, y hablo de las personas naturales, que el sector de la construcción está empezando a hacer pedidos y órdenes en diferentes sectores de la economía, y que esto podría conllevar a una reactivación muy positiva a finales de este año. Que esperamos una consolidación arriba de los 4.200 puntos para el Standard & Poor's, para poder decir con toda seguridad, estamos en una etapa de bull market. Que los datos de publicación del CPI mañana de inflación en Estados Unidos van a ser supremamente claves para poder continuar con esta senda, con esta lectura positiva, y que solo después de mañana nuestra lectura podría empezar a cambiar si los datos de inflación definitivamente se ubicaran, no sé, arriba de un 5.5 o incluso muy cerca al 6%, es decir, donde no viéramos ninguna evolución positiva en la inflación. Por eso es tan relevante el dato de mañana. Bueno, yo les agradezco, como siempre, su participación en nuestro comité de inversiones. Les agradezco la participación y nos vemos la próxima semana. Feliz semana para todos. Nos vemos la próxima semana.